Bienvenidos a Itinerantur Viajes Comida, que hoy cambia de nombre a Itinerantur VIP o Itinerantur VIP. Yo soy Carlos H. Ramírez y comenzamos con el programa que es un especial de 14 de febrero. San Valentín. Del fauno desnudo al marketing con corazones. San Valentín hoy es un híbrido rarísimo. Empieza con un fauno medio cabra, pasa por lobos, sacrificios y azotes fertilizantes. Se cristianiza con un santo decapitado y termina en tarjetas, chocolates y cenas románticas en restaurantes instagrameables. Fauno Luperco, del bosque al amor. Todo comenzó con el fauno Luperco, un dios romano de los bosques, los rebaños y la fertilidad. Era un tipo que mezclaba lo animal y lo humano, un híbrido de lobo y cabra con espíritu fiestero. En su versión más atrevida, llamada Inus, representaba la pulsión pura de la vida, del sexo y de todo lo que crece. Si lo pensamos bien, el fauno era como el gerente general del desmadre rural, mitad dios del campo y mitad patrocinador oficial del desenfreno. De la Lupercalia al santo decapitado. Cada 15 de febrero los romanos celebraban la Lupercalia en una cueva del Monte Palatino, donde supuestamente la loba Luperca amamantó a Rómulo y Remo. El ritual era una mezcla de sangre, risas y pieles de cabra. Sacrificaban animales, se untaban la sangre y vestían con las pieles y corrían por la ciudad azotando mujeres con tiras de cuero para purificarlas y garantizar así la fertilidad. Era un permiso colectivo para comportarse como lobos en celo por un solo día. Pero Roma se volvió cristiana y las fiestas paganas empezaron a incomodar. Cuando el Papa Gelasio I vio que la Lupercalia seguía demasiado viva, aplicó el clásico: si no puedes vencerlos, cámbiales la temática. Así tomó la fecha y la sustituyó por algo más vestido, el día de San Valentín. Cambió azotes rituales por un santo mártir y decapitado. Esto significa marketing eclesiástico al nivel genio. El mártir del amor. ¿Y quién fue ese Valentín? Viajemos al siglo III con el emperador Claudio II, apodado el Gótico. El Gótico porque luchaba contra los godos, no porque se pintara rímel negro en los ojos y vistiera de negro, Este señor, preocupado porque sus soldados estaban más enamorados que dispuestos a luchar, prohibió los matrimonios entre jóvenes. Su razonamiento: si no están enamorados, si no tienen amor, pelearán mejor. Con este contexto aparece el sacerdote San Valentín, quien decide casarlos en secreto. Fue el primer wedding planner rebelde de la historia, organizando ceremonias clandestinas en catacumbas a riesgo de que lo descubrieran. Y como era obvio, por supuesto, lo descubrieron. Claudio no lo tomó con humor y ordenó su ejecución el 14 de febrero del año 269. La leyenda dice que antes de morir, Valentín sanó a la hija de su carcelero, se enamoró de ella y escribió una nota firmada como Tu Valentín. Así nació la tradición de enviar mensajes románticos con un ligero toque de tragedia y decapitación. Del amor cortesano a la imprenta. En la Edad Media, escritores como Geoffrey Chaucer conectaron el 14 de febrero con el amor y el apareamiento de las aves. A partir de allí, nobles y amantes comenzaron a intercambiar poemas y cartas escritas a mano, los primeros valentines. En los siglos siguientes, la costumbre se extendió a Inglaterra y luego a América, donde seguía siendo una práctica íntima, una hoja doblada, tinta y un intento más o menos decente de poesía amorosa. La revolución de los corazones impresos. Con la industrialización del siglo XIX, todo cambió. En Estados Unidos, el papel barato, la imprenta y el servicio postal permitieron producir tarjetas en masa. Una emprendedora llamada Esther A. Howland perfeccionó el formato con encajes, relieves y cupidos, convirtiéndose en la madre del Valentín comercial. Básicamente industrializó el romance. Después llegarían los chocolates en forma de corazón gracias a Cadbury, los kisses de Hershey, las flores, las joyas y claro, Hallmark, que desde 1913 convirtió el amor en un negocio internacional. Desde entonces, el 14 de febrero es el día en que el comercio florece tanto como los sentimientos. Del fauno al combo 2x1. Lo curioso es ver el trayecto de un fauno lobo cabra celebrando la fertilidad con azotes. Pasamos a un sacerdote decapitado, luego a poetas medievales suspirando
y finalmente a cadenas de restaurantes ofreciendo combos para dos. El amor, al parecer, sobrevivió a todo. Aunque el fauno seguramente jamás imaginó que su fiesta terminaría en una caja de chocolates con forma de corazón. Access granted.